¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Fidel no se pierde la hojilla. Prepárense. ¡Cuidado! Oye, cuidado. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Ruperto vivía en su campo, su mujer y 3 muchachos. La hierba su medicina y al brujo Antonio su médico. Y un día miró a Caracas, en la pulpería del pueblo, en un almanaque de esos de la Criole Petroleum Corporation. Quiso venir a Caracas, vino a Caracas Ruperto. Lo ayudó el capitalismo, lo ayudó a construir su rancho, con latas vacías de Pepsi Cola, con latas vacías de Mobileso, y le puso como techo un afiche de la Ford Company. Es fácil tener un Mustang. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Hoy es 5 de marzo. Se cumplió un año, a las 4:25 de la tarde se cumplió un año de la partida del comandante Hugo Chávez. Bien, estamos transmitiendo a través de Macunay Macariña 104.9 FM para la Gran Caracas, Estado Miranda, Vargas y un poquito más allá, y a través de nuestras cuentas www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com, y pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas Twitter, @lahojillamtv, @lahojillamktv, @mk104 piso 9 FM. También nos están transmitiendo a través de las emisoras Ali Primera 95.5 FM El Valle, Caracas, Negro Primero 101.1 FM en Sarría, Caracas, Urquía 97.5 FM en Los Teques, Miranda, Radio Zamora Libre 101.9 FM en Charallave, Miranda, Agrícola 95.9 FM en Bailadores, Mérida, Conexión 91.9 FM en Maturín, Monagas, Vanguardia 103.3 FM en Maturín, Monagas, Misión Estéreo 94.5 FM municipio Simón Bolívar de Lara. Creo que es Simón Plana, si no, averígüenme bien ese municipio. ¿Oyó? ¿Ah? Sí, es ese. Es Simón Plana, ¿verdad? ¿Quién puso Simón Bolívar aquí? Que me averigüen bien ese municipio. Cabudari 97.7 FM en Cabudare, Lara. Participativa 101.1 FM en Barquisimeto, Lara. Portugueseña 97.1 FM en Portuguesa. Y a través de su canal de televisión, Canal 3 Portugueseña TV,
Caribe Martín 102.7 FM en Coro Falcón, Ideas al Aire 90.5 FM en Chichiriviche, Estado Falcón, Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao, Nueva Esparta, Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM en El Tigre, Anzoátegui, Bicentenaria 98.3 FM en Carabobo, Comunitaria Coroba 89.3 FM en Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar, Nirgüeña 88.3 en Nirgua, Yaracuy, Urimares 101.9 FM en Carúpano, Sucre y a través de nuestros camaradas en www.aporrea.org. Bien. Bien, hoy a las 4:25 se hizo un acto. Primero empezaron los actos con un desfile militar extraordinario que hubo, cívico-militar, en Los Próceres. Se llevó a cabo con la dirección del general Chourio, amigo, camarada, y con la presencia del comandante Raúl Castro Ruz, estaba también Evo Morales, entre otras personalidades, y el presidente Nicolás Maduro. Bien, como les decía, se hizo un acto en el cuartel de la montaña, acto que contó con la presencia del pueblo venezolano, el pueblo que llenó las calles para asistir. Mientras hoy algunos guarimberitos, sobre todo en ciertas zonas de la pequeña y mediana burguesía, se lanzaban cohetes a las 4:25 en celebración por la muerte del comandante Chávez. Esto da cuenta del sentimiento fascistoide que han inyectado y han envenenado a ciertos sectores pequeños. Lanzaron cohetes en celebración por la muerte del comandante Chávez. Lo que no han entendido todavía es que aquí hay una revolución para rato. Y les voy a explicar algo. Yo hoy he estado así viendo los actos en televisión, recibiendo algunas informaciones de lo que es una locura en unos sectores muy pequeños. Tienen que contar también con cierta ayuda de algunos constructores, de algunas personas con capacidad y logística, como para rodar, por ejemplo, unos tubos, los que son tubos de concreto utilizados para los sistemas de acueducto y cloacas también, sistemas de cloacas, con los que han venido trancando algunas calles. Lo cierto es que el presidente Nicolás Maduro habló de la detención de algunos que pensaban trancar 7 túneles en el país. Creo que más, no sé si eran 15 túneles o algo así. El hecho claro es que siguen existiendo un sector muy reducido de porquería, pues no tiene otro nombre sino porquería, del fascismo tratando de trancar el país mientras el país quiere trabajar. Hay, repito, muchísimas denuncias de gente de la clase media que vive allí, que se ha visto acosada, amenazada y encerrada por estos sectores, que han sido aislados hacia estas urbanizaciones. Bueno, corresponderá con los mismos vecinos, en este caso, el permitir o no permitir que se siga encerrando esas urbanizaciones. También, y eso forma parte de las cosas que uno va pensando durante el día, hasta cuándo se va a permitir que estos sectores pequeños, radicalizados, que se creen Rambo, que se creen mercenarios, van a continuar haciendo lo que están haciendo. Una cosa sí es cierta, tengan en cuenta que hoy hubo una demostración firme por parte de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana de apoyo a la Revolución Bolivariana, de apoyo al legado del comandante Hugo Chávez, de apoyo a lo que
representa el comandante Hugo Chávez y que un año después está metido, está inserto en el pensamiento del pueblo venezolano. Van a tener que echarle un camión de bolas para quitarle a Chávez del corazón a la gente. Quienes crean que pueden hacerlo están equivocados. Pero bueno, lo cierto es que hay comportamientos como ese, ¿no? Que a las 4:25 de la tarde estaban echando cohetes como celebración y todo esto. Una serie de actitudes fascistas, ¿no? Un día de esto vamos a sacar todo lo que se ha hecho, todo lo que ha hecho Chávez en 14 años y todo lo que hizo la democracia, la Cuarta República, lo que fue la dictadura de la democracia en la Cuarta República, lo que hizo durante 40 años. Sería bueno verlo. Sería bueno hacer un comparativo de lo que fue la lucha de nuestro comandante Hugo Chávez. Incluso estaba pensando yo aquí, sentadito, ¿no? Que esta clase media, que es la misma que hoy echó cohetes, o sea, ciertos sectores, pues no voy a decir que es toda la clase media, pues sería generalizar, pero que estos sectores que echaron coheticos son los mismos que Chávez les quitó de encima ¿se acuerdan ustedes de los créditos indexados? ¿Se acuerdan de las cuotas balón? Cuando los bancos tenían los intereses variables, ¿se acuerdan de eso? Bueno, Chávez, a ese mismo que estaban celebrando su muerte ahorita, con cohetes, Chávez les quitó de encima a muchos de ellos, que algunos se suicidaron, por si no lo saben, porque perdían sus casas, porque compraban en esas condiciones perversas en la banca privada, que terminaban perdiendo sus casas, sus carros. Por ejemplo, lo de la crisis bancaria con el Banco Latino. ¿Se acuerdan del Banco Latino? Había gente que murió, se suicidó, se metió un tiro en la cabeza, se ahorcó, se tiró de un edificio, se tiró de un balcón, cuando se dio cuenta que no tenía ni siquiera, no era propietario ni siquiera del balcón donde se estaba tirando, de la casa en donde se estaba matando. Porque la banca privada hizo y deshizo aquí con esa misma clase media que añora ahora, después de tantos años, añora a Carlos Andrés Pérez y añora todas las políticas que la banca privada en este país llevó a cabo para empobrecer a esa misma clase media. Eso es bueno que de vez en cuando se le recuerde, pero se le recuerde con cifras, con números. Por ejemplo, habría que decirle a esa gente quién fue el que pagó finalmente, quién pagó lo que se llevó esa banca en ese momento. Lo pagó el gobierno revolucionario el mismo comandante que ustedes hoy estaban celebrando está muerto hace un año. También es bueno recordarle, ¿verdad?, a esa misma clase media que el presidente Chávez la fortaleció con varias medidas, entre ellas incluso hizo una especie de misión vivienda aparte para ellos. Cosas que hizo el comandante que a lo mejor uno podía estar en desacuerdo, ¿no? Pero era la forma que había de darles dignidad a quienes la banca privada les quitó la dignidad y los humilló. Sin embargo, hoy están omnibulados por la delincuencia y la criminalidad que adentro en la cabeza, y son capaces de hasta arrastrar con un camión de su propiedad, empujar, o con una gandola de su propiedad, empujar un tubo de cloacas, eso de concreto, que miden más de 2 metros, empujarlos para trancar una calle, ¿no? No es que lo hayan puesto allí los superquiluitos de la clase media, no. Ahí tienen sus maquinarias, las mismas maquinarias con que a veces han contratado con el Estado y se han metido sus reales. Hoy estaba yo conversando con una persona y me decía, no, por ahí me llamó fulano de tal, entonces me decía que hasta cuándo el gobierno iba a seguir con esto, reprimiendo a estos grupos. Yo lo único que le dije, bueno, averigua primero qué es lo que llaman ellos represión, porque represión. Está
también habría que hacer una lista de todos los muertos de la Cuarta República y de todos aquellos estudiantes que murieron, que caían en cada manifestación que se hacía en las universidades. El mundo al revés, los patos disparándoles a la escopeta. La rebelión de los ricos, le llaman a esto, pues. De repente los ricos se dieron cuenta que los pobres no pueden tener comida, no pueden tener nada de eso. Se dieron cuenta de eso. Y lo peor de todo es que quienes están detrás de esta clase media omnibulada, estúpida, estupidizada con estas guarimbitas, lo peor de todo es que quienes están detrás es la oligarquía que jamás ha pasado hambre y que es la que más real ha tenido en este país y sigue teniéndolo. Que eso es lo peor, sigue estando detrás del poder. Pero bueno, dice Galeano, el mundo al revés, pues. Pero es así. Lo que es innegable es que los medios de comunicación internacionales y los medios de comunicación nacionales continúan, pues, dándole cobertura a esta locura, pues. Le dan cobertura. El caso de NTN 24, CNN, Fox News, te hablan de un comunismo terrible que hay aquí. Y resulta que en ese comunismo terrible se agotan los pasajes de avión, que no los usa ni Pablo ni Pedro de allá del cerro, los usa la gente normal, corriente que tiene ingresos, pues. O sea, en un país donde se agotan los pasajes de avión y se agotan las posadas y se agotan incluso los pasajes de avión para Aruba, para Madrid, para Miami, habría que empezar a sacar cuentas qué locura es la que están pensando ellos cuando dicen que esto es un país comunista, ¿no? Cuando esto es un país que está tratando de construir una revolución, eso sí siempre con el pensamiento puesto en la idea, en la obra, en la acción, el sacrificio del comandante Hugo Chávez. Bien, antes de colocar videos, yo quería recordar, por eso es que hay algo que no le perdona la oligarquía de este país, no le perdona a Chávez. Y no le perdona a Chávez, no le perdona a Fidel y no le perdona a los revolucionarios en América Latina. Esto es, miren, un discurso de Fidel en la 14ª, si no me equivoco, ya voy a darles es un discurso de Fidel en discurso pronunciado por el comandante en jefe Fidel Castro en el acto conmemorativo del 14º aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución, de los CDR, en La Habana, 28 de septiembre de 1974. Fidel, igual que Chávez, eran hombres visionarios. Cuando uno dice visionarios, son excepcionales. Si bien es cierto es que nosotros siempre encontramos a un Chávez humano, los que tuvimos la oportunidad de compartir algunas veces con él, de estar con él, de verlo, pues, nos encontramos con un hombre profundamente humilde, humano, y a la vez un revolucionario a carta cabal. Era una persona con unos principios, una dignidad que muchos quisieran tener. Cuando tú te das cuenta que son personas que logran, a través del análisis, en determinados momentos, retratar el futuro, es cuando uno comienza a decir, Dios mío, hombres como estos nacen cada 200 años. ¿Sí? A nosotros nos tocó como generación ver, no solamente desde niños, ver la capacidad analítica, la capacidad de lucha, la capacidad de combate del comandante Fidel Castro Ruz, viéndolo desde lejos, y yo tuve la oportunidad de conocerlo, sino también tener el privilegio de formar parte de la generación de los que convivimos en algún momento experiencias personales con personas, y voy a ponerlo igual que el mismo comandante en jefe Fidel Castro, a personas visionarias y con una capacidad de lucha y combate, de dignidad, de moral, como la del comandante Hugo Chávez.
que son gente que en un momento dado, en un punto de la historia, X, Y, en un momento dado de la historia, y recuerdo cuando Fidel me hablaba del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Pero resulta que cuando tú ubicas en espacio y tiempo, ubicas un punto en donde esa persona dice algo que luego, estamos hablando de 1974, sería 84, 94, 2004, 2014. Estamos hablando de hace 40 años que Fidel hace este discurso y tiene yo digo que está ubicado en espacio-tiempo como que si no hubieran pasado los 40, las 4 décadas y fuera en este momento un discurso que está total y absolutamente ajustado a la actualidad y a la realidad. Decía Fidel en ese discurso, dice, Estados Unidos es ya una gran comunidad. Los pueblos de América Latina y del Caribe tienen por delante la tarea histórica de formar la suya, es decir, de formar su propia comunidad, como condición inexcusable de libertad, desarrollo y supervivencia. Y eso no podrá lograrse jamás en indigna promiscuidad y mezcolanza con los Estados Unidos. Vean ustedes, juntos nuestros pueblos tendremos la fuerza suficiente para darnos la seguridad y la garantía que no han ofrecido jamás ningún tratado interamericano de asistencia recíproca y ninguna organización de estados americanos frente al dominio, las agresiones e injerencias de Estados Unidos. La OEA siempre fue una organización tutelada. Hoy, afortunadamente, el presidente Nicolás Maduro mandó pa'l carajo a la OEA, como tenía que haberlo hecho. Y Fidel lo habla de hace 40 años. Vean ustedes. Pero voy más allá, para que veamos ya lo que es el carácter visionario de los dos comandantes de América Latina, el comandante Fidel y el comandante Chávez. Dice Fidel, mencioné hace un instante las amenazas de Estados Unidos a los países exportadores de petróleo. Dos de ellos latinoamericanos, Venezuela y Ecuador, exigiendo la reducción. Estamos hablando de 1974, quiero aclararlo. Este es un discurso de la 14ª asamblea o aniversario de los CDR en Cuba, de los Comités de Defensa de la Revolución. Dice, exigiendo la reducción de los precios en el petróleo, y dice, tal como ha sido planteada la cuestión en términos inusitadamente duros por el presidente de Estados Unidos y otros dirigentes de ese país en las Naciones Unidas y en la 9ª Conferencia Energética Mundial que tiene lugar en Detroit, donde, por cierto, las autoridades yanquis, al negar la visa, impidieron la participación de Cuba. El asunto del petróleo adquiere perfiles más dramáticos. Y dice, en una acción concertada y perfectamente elaborada, los dirigentes de ese país han exigido de las naciones petroleras la reducción de los precios. Yo quiero pararme aquí un momentico. Fidel está hablando de cómo la reducción de los precios en petróleo iban en perjuicio de los países petroleros. Es decir, si a la hora de la chiquita vamos, si Fidel hablaba en defensa del alza de los precios, se estaba afectando él mismo. Pero él entendía, en el año 74, entendía que Estados Unidos, al obligar a los países exportadores de petróleo, en este caso Venezuela era uno de ellos, los obligaba a bajar los precios, estaba empobreciendo a las naciones y estaba enriqueciéndose él con la materia prima, que era el petróleo, que eran los barriles de petróleo, a comprarlos más baratos. Vean ustedes la visión de Fidel, que luego es visión de Chávez. Y dice,
las propias agencias cablegráficas norteamericanas se han encargado de acentuar especialmente el carácter dramático de esos pronunciamientos y no le ha faltado la base para ello. Dice, en Detroit el presidente de Estados Unidos dijo textualmente que a través de la historia los estados han ido a la guerra en disputa de ventajas naturales como el agua, los alimentos o rutas más accesibles por tierra o por mar. Pero en la era nuclear, cuando cualquier conflicto local puede convertirse en una catástrofe mundial, la guerra crea riesgos inaceptables a toda la humanidad. Eso lo dice el presidente de los Estados Unidos. Y luego añadió, en la era nuclear no existe alternativa racional o la cooperación internacional. Más adelante expresó, las naciones soberanas tratan de evitar depender de otros países que explotan sus propios recursos en detrimento de otros estados. Lo dice el presidente de Estados Unidos, que es el estado que chupa, vampiriza a todos los estados petroleros y vampiriza a todos los estados en el mundo. Y dice, las naciones soberanas no pueden permitir que se les dicte la política que deben seguir, ni que se decida su suerte por medio de la manipulación artificial y distorsión de los mercados mundiales de productos. Nadie puede vaticinar el alcance del daño ni el fin de las desastrosas consecuencias si las naciones rehúsan, escuchen bien, compartir los bienes que le dio la naturaleza para beneficio de toda la humanidad. Lo está diciendo Estados Unidos. Es decir, tienen que darme mi petrolito y me lo tienen que dar baratico. Y agrega, la semana pasada dije en la Asamblea General de las Naciones Unidas que todo intento de un país de emplear un producto con fines políticos inevitablemente tentará a otros países a utilizar sus productos en beneficio de sus propios fines. Es decir, un país no puede ser soberano. Esto lo decía el presidente de Estados Unidos en 1974. Al final del discurso, prosigue Fidel en su discurso, concluyó que es muy difícil hablar de los problemas energéticos sin caer en un lenguaje apocalíptico. Y viene Fidel, dice, las formulaciones del presidente de Estados Unidos fueron complementadas por declaraciones similares del secretario de Estado y del secretario del Tesoro de Estados Unidos. La estrategia de Estados Unidos es bien clara, dice Fidel, agrupar estrechamente bajo su dirección a los países capitalistas desarrollados, dividir a las naciones del tercer mundo y aislar a las naciones productoras de petróleo con el objeto de imponerles sus condiciones. Para ello, amenaza no solo con represalias alimenticias, sino incluso con la guerra. Eso fue en 1974, es como que fuera hoy, lo está diciendo Fidel. Y dice aquí, no es justo, dice Fidel, en primer término, culpar a los países petroleros de la inflación mundial y de la crisis monetaria internacional. La responsabilidad de tales problemas recae fundamentalmente en los propios Estados Unidos. Y explica por qué. Ellos impusieron a la comunidad de naciones el sistema monetario que daba al dólar una posición privilegiada frente a todas las demás monedas. Ellos inundaron el mundo y las reservas de los bancos centrales de casi todos los países con billetes norteamericanos que excedían con mucho su cobertura en oro, es decir, papel moneda, nada más. Ellos bloquearon y alejaron a la comunidad socialista del comercio internacional. Ellos iniciaron la Guerra Fría. Ellos desataron la carrera armamentista. Ellos y sus aliados en los pactos militares invirtieron durante un cuarto de siglo cientos de miles de millones cada año en armamentos. Ellos promovieron la guerra de Vietnam, que costó más de 150.000 millones de dólares. Estamos hablando de 1974. Agrega Fidel, el presupuesto de guerra de Estados Unidos sobrepasa la cifra de los 80.000 millones
anuales. Y la CIA sola gasta cada año miles de millones. Es en esta funesta política imperialista donde están las raíces de la inflación y la crisis monetaria que surgió bastante antes del aumento de los precios petroleros. Ellos, los Estados Unidos, implantaron, en fin, la sociedad de consumo y el despilfarro sin límite de los recursos naturales de los pueblos. La elevación de los precios del petróleo, en todo caso, agudizó una situación de crisis desatada ya por la propia sociedad imperialista. Y agrega, ustedes dirán por qué estoy hablando de todo esto, porque ya vamos para eso. En segundo lugar, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, agrega Fidel en ese discurso, surge como una justa reacción de los países productores que pertenecen al mundo subdesarrollado para defenderse de los precios injustos, el intercambio desigual y las exorbitantes ganancias de las grandes compañías multinacionales, que son esencialmente norteamericanas. Los que inventaron los precios monopólicos del petróleo, muy por encima de los costos de producción, no fueron los países productores, sino las grandes compañías petroleras que con ello obtuvieron fabulosas ganancias en beneficio de la metrópoli imperialista. El petróleo, agrega Fidel, sufrió durante muchos años la misma suerte que todas las materias primas que produce el mundo subdesarrollado. Pero el petróleo es una materia prima especial, porque el hierro, el aluminio, el estaño, el cobre, el níquel, el uranio, el cromo, el manganeso y otros muchos productos son consumidos casi únicamente por los países desarrollados. El petróleo, en cambio, es un producto que necesitan consumir en mayor o menor grado todos los pueblos del mundo. Entre todas las materias primas, es la más esencial y la más imprescindible. En ello radica la fuerza y también la debilidad de los países que lo producen en esta confrontación con el imperialismo. Y agrega, por aquí viene, ni los petroleros, ni el resto de los pueblos subdesarrollados se pueden permitir el lujo de perder. Aquí entro en el tema. Repito, ni los petroleros, tenía que yo primero plantear el problema, que estaba Fidel en ese momento, en 1974, exponiendo en una asamblea de los CDR, de los Comités de Defensa en Cuba, Comité de Defensa de la Revolución. Y dice, ni los petroleros, ni el resto de los pueblos subdesarrollados se pueden permitir el lujo de perder esta oportunidad histórica. Es la hora en que todos los países del tercer mundo deben unir sus fuerzas y enfrentar el reto imperialista. Llega Chávez, me paro aquí un momentico, llega Chávez al gobierno, ¿y qué hizo Chávez? Inmediatamente trata de reagrupar a la OPEP. ¿Para qué? Para hacer una revisión de precios, una revisión de la producción, una revisión de todo. Era lo que tenía que hacer. Porque sin recursos, primero no podíamos hacer la revolución en Venezuela. Es ahí la visión de Chávez, la visión del comandante Chávez. Sin recursos no podíamos hacer la revolución. Pero no es solamente que no podíamos hacer la revolución, sino que mientras nosotros hacíamos la revolución acá en Venezuela, no podíamos ver cómo otros pueblos, con la ayuda, no solamente la motivación política, sino con la ayuda de la revolución bolivariana, se convirtieran Cuba, Venezuela, en faro de una nueva era revolucionaria. Estamos hablando de un discurso del año 74, y qué claro lo vio el comandante Chávez. Voy para acá. Es la hora, dice Fidel,
en que todos los países del tercer mundo deben unir sus fuerzas y enfrentar el reto imperialista. Si los países petroleros se mantienen unidos y firmes, si no se dejan intimidar por las amenazas de Estados Unidos, si buscan la alianza del resto del mundo subdesarrollado, los países capitalistas industrializados tendrán que aceptar como inevitable la desaparición de las condiciones bochornosas e injustas de intercambio que han impuesto a nuestros pueblos. Lo decía Fidel en 1974. Y agrega, los países no alineados podrían reunirse y dar una respuesta firme, unida y categórica a las amenazas y presiones de Estados Unidos. Frente a la estrategia imperialista de división es necesaria la unión más resuelta. Así la imprescindible cooperación internacional no se impondría en los términos que exigen los imperialistas, sino en base a las aspiraciones y los intereses más legítimos de todos los pueblos del mundo. Y dice aquí, 1974. Vean ustedes, independientemente de que Cuba es socialista, y Venezuela en el año 74, creo, si no me equivoco, estaba Carlos Andrés Pérez, él dice, el gobierno de Venezuela en este discurso ha respondido con energía y dignidad al discurso del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, solo unos pocos países latinoamericanos, varios de ellos productores de petróleo o exportadores potenciales en el futuro, le han dado su respaldo. Muchos gobiernos han guardado silencio. Cuando Venezuela nacionalice el hierro y el petróleo en un futuro próximo, como lo ha proclamado su gobierno, es de suponer que la política imperialista hacia Venezuela se endurezca. Esta es la hora histórica en que Venezuela necesita el apoyo de los pueblos de América Latina y América Latina necesita de Venezuela. Debemos ver en su batalla una batalla de todos nuestros pueblos. Cierro aquí. ¿Qué pasó con la nacionalización de petróleo que hizo y del hierro que hizo Carlos Andrés Pérez? Favoreció a las transnacionales norteamericanas. De hecho, se convirtió en Paganini de todos los desastres que habían dejado las transnacionales ocupando nuestra industria petrolera. Y luego, saliéndose de la industria petrolera, siguió explotando a Venezuela, siguió bajando los precios y lo de Carlos Andrés Pérez se convirtió en una traición más al pueblo venezolano. Hasta que llegó Chávez. Vean ustedes. Hasta que llegó el comandante Chávez. Por eso rezaba una oración que le sacaron a Chávez en 1992, que era una versión del Padre Nuestro, que fue entregada por un caraqueño anónimo a Hugo Chávez en la cárcel de San Carlos. Decía así: Chávez nuestro, que estás en la cárcel, santificado sea tu golpe. Venga, vengar a nosotros tu pueblo. Hágase tu voluntad, la de Venezuela, la de tu ejército. Danos hoy la confianza ya perdida y no perdones a los traidores, así como tampoco perdonaremos a los que te aprendieron. Sálvanos de tanta corrupción y líbranos de Carlos Andrés Pérez. Amén. Así comenzamos el programa de hoy. ¿Qué está pasando ahora mismo? Nicolás no solamente manda al carajo al gobierno panameño, al gobierno, no al pueblo panameño, al señor Martinelli. Primero, el señor Martinelli es un muerto. ¿Por qué? Porque está finalizando su gobierno. Por lo tanto, como buen lacayo, va y le lame las botas al imperialismo norteamericano y pide que la OEA venga y supervise e intervenga en nuestro gobierno soberano. Y la OEA pretende, tutelada por los Estados Unidos, aplicarnos la Carta Democrática. Que se vayan al carajo. Porque la traición de la OEA ya viene desde la traición a Cuba.
¿Eh? Eso es lo primero que tenemos que tener presente. Martinelli va al basurero de la historia, igual que como se fue al basurero de la historia la señora Moscoso, cuando por $1 millón soltó a Posada Carriles y Posada Carriles fue bendecido por bendito por el gobierno norteamericano. Y Posada Carriles, un asesino que estaba preso en cárceles, la Moscoso lo suelta. ¿Quiénes estaban hablando en estos días? El que era embajador de Panamá, Cochés, una rata inmunda, un fascista, estaba aconsejando a Martinelli que utilizaran a la OEA en contra de nuestro gobierno, en contra de nuestro pueblo, en contra de nuestra revolución. Agresión tras agresión. ¿Qué nos dice eso? Hoy decía el presidente Nicolás, nosotros nos hemos sentado hasta con el diablo. Claro, conscientes de que es el diablo. Yo repito lo que he dicho todos estos días. Nadie puede negar, ninguna nación capitalista, ni siquiera el imperialismo norteamericano podrá negar que el presidente Nicolás Maduro se sentó y pidió diálogo. Perdón, cedió al diálogo. Nadie puede negarlo. Como dijo hoy el presidente Nicolás, yo estoy haciendo memoria ahora mismo de todo lo que fue el discurso de él. En Miraflores entró a dialogar. Por cierto, él dice que hablaron de manera educada. Yo creo que Mendoza y Roy son un par de fascistas que fueron a insultar a Miraflores. Pero bueno, no importa. El presidente Nicolás, repito, nadie le puede negar que tendió la mano al diálogo. Pero ciertamente desde el año 2002, ninguna de estas organizaciones, que son siempre las que han venido financiando el golpe de Estado en Venezuela, La Polar y Fedecámaras con Industria, sobre todo Benanchan, a todos ellos se les dio la oportunidad de diálogo y ellos se sentaron ahí a exigir. Y las exigencias son tales que entre otras, y porque ese es el objetivo central, entre otras, y yo creo que van acompañadas aquí atrás del fascismo, es la del perdón a los presos políticos y sobre todo a los que asesinaron a nuestro pueblo. Incluso a los que estimularon el asesinato de nuestro pueblo. ¿Sabían que ayer se murió otro motorizado? Por las benditas alambradas. ¿Sabían ustedes que el general todavía sigue metido en su casa con un viaje de fusiles y todo? Este es un país supuestamente dictatorial. Esto es una dictadura. Y el general sigue ahí. Y María Corina se fue hoy al Táchira. ¿Qué carajo irá a pasar mañana? Por eso está llegando la hora, yo digo que así como dicen, la hora de los hornos, como decía el comandante Chávez, yo creo que está llegando la hora de agarrar y poner las cosas bien claras. Primero, la OEA no tiene nada que hacer en esta vaina. La OEA y todos los que conforman la OEA y todos aquellos insultos y compañía que vayan y le laman las botas al imperialismo norteamericano. Y les voy a decir algo más. Todo aquel que se dice revolucionario y que se dice chavista, que en este momento me diga a mí, coño, vale, lo que pasa es que el gobierno tampoco cede, para mí, jamás ha sentido esta revolución, para mí. Porque entregar a Venezuela, ya entregarla, o sea, pensar que con los fascistas se puede llegar a algún acuerdo, para mí es un acto de traición. Y eso nunca lo haría Chávez. Nunca lo haría Chávez. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque esto es una cuestión del legado, está cumpliendo hoy un año, el 5 de marzo, chicos. Algunos soltaremos una lágrima y tendremos el dolor todavía vivo de la partida de nuestro comandante.
Pero yo soy de los que pienso que, de los que piensan que eso se llora, carajo, porque se llora. Pero una cosa también, ha pasado un año y nosotros en este momento tenemos la necesidad de mostrar fortaleza en la revolución. Hoy lo hizo la Fuerza Armada. Y hoy Nicolás tuvo una actitud, para mí, valiente. A la garra de decirle al gobierno panameño, váyase a la mierda, porque es lo que tiene que hacer. Ningún otro estado, nadie puede intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Para eso es la libre determinación de los pueblos. Así de simple. Vamos primero con el discurso. Yo no voy tanto al discurso que tuvo el presidente Nicolás al finalizar al comenzar el acto de desfile. Yo voy más al que hizo esta tarde en el cuartel de la montaña. Vamos a ver un resumen de este discurso. Rueda. Prepárense. ¡Cuidado! Queridos compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, felicitaciones por el extraordinario evento hoy, lleno de la verdad de nuestra Fuerza Armada. Hoy nuestra Fuerza Armada se pronunció por Chávez y su revolución. Por si alguien tiene alguna duda, en nuestra tierra o fuera de nuestra frontera. Estamos constatando, un año después, que la siembra del comandante Chávez ha dado buena cosecha en el mundo entero. La siembra de los valores de la libertad, del humanismo verdadero, la siembra de los valores de independencia y soberanía, la siembra del nuevo cristianismo revolucionario, llevado a la práctica impecablemente por el comandante. Hoy hemos visto de manera conmovedora cómo el mundo entero recuerda a nuestro comandante. Nunca antes, después de Bolívar, un líder venezolano fue amado, recordado, querido por el mundo entero como Hugo Chávez Frías, nuestro eterno jefe. Y la patria que él ayudó a levantar y a ser independiente, la patria venezolana, aquí está, como decíamos hoy, de pie, batallando como debe ser. Si algo nos fortalece a los revolucionarios es la lucha, la batalla de ideas, la defensa de los principios, la defensa de la justeza del proyecto que demostró en nuestra patria ser superior a todos los modelos antes conocidos durante 2 siglos que expoliaron a nuestro pueblo y saquearon nuestras riquezas. Ha demostrado el proyecto revolucionario levantado y construido para este tiempo y para el futuro por nuestro comandante Chávez, sin lugar a dudas, ha demostrado en lo moral, en lo social, en lo político, en lo nacional, en lo internacional, ser un modelo superior a todo lo que antes conoció nuestra patria. Comandante Chávez es un ser como pocas veces se conocen en la historia, que logró encontrar su camino y el camino de redención, que logró hilvanar un proyecto trayéndolo de los tiempos. Nuestro comandante perteneció a los tiempos pasados. De los tiempos pasados nos trajo como vida presente la lucha de los pueblos indígenas, como hoy dijera nuestro presidente Evo Morales. Cuando antes la lucha de los pueblos indígenas había sido reivindicada por algún líder en esta tierra venezolana, nunca. Comandante Chávez nos trajo a los pueblos indígenas al presente.
Comandante Chávez nos trajo la lucha de los pueblos afroamericanos y la hizo también presente. Y declaró al África nuestra madre. Madre África, dijo, para romper todos los esquemas eurodependientes de la historiografía colonial que aún se enseña en buena parte de nuestra América. Y trajo, como jamás ningún líder lo hizo, el proyecto original del libertador Simón Bolívar. Muchas veces se ha dicho, lo bajó del bronce, lo bajó del mármol, pero más que eso, lo convirtió en pueblo, en idea, lo convirtió en proyecto realizable. Esta independencia que nosotros hemos reconquistado y estamos construyendo se debe al ideal bolivariano que el presidente Chávez logró defender. Circunstancias difíciles le tocaron vivir. Él mismo decía, cuando nos reflexionaba en aquellos momentos, recuerdo, bueno, cuántas cosas pasamos con el comandante. Siempre nos decía, ¿quién dijo que esto iba a ser fácil? ¿Quién dijo que romper las amarras con un imperio cruel y asesino iba a ser fácil? ¿Quién dijo que recuperar la soberanía sobre el petróleo venezolano y hacerla nacional iba a ser fácil? ¿Quién dijo que despertar con la Diana Carabobo la conciencia de la nueva unión de América Latina iba a ser fácil? Él se forjó en la visión del hombre de las dificultades, de nuestro Bolívar, y nos dejó una lección tremenda. Nos dejó una lección que aún hoy estamos asimilando. Saben nuestros hermanos del mundo, han podido constatarlo, que Venezuela está dando una batalla por su estabilidad, por el derecho a la paz, por el derecho a ser. Se han lanzado de manera voraz las fuerzas de la antipatria en contra del proyecto revolucionario. Y eso ha generado, en primer lugar, más unión, más cohesión del pueblo, más unión y cohesión de la Fuerza Armada, más unión cívico-militar. La batalla lo que ha hecho es unirnos. Esta batalla que nosotros damos por defender a nuestra tierra y el proyecto revolucionario, que a nadie atemorice. La campaña que hay en el mundo, nos lo dicen nuestros hermanos, es una de las más enconadas y brutales que se conocen 15 años de revolución. Antes habíamos conocido campañas, las enfrentamos y logramos neutralizar muchas de ellas. Otras hicieron daño. Conciencia de eso tenía el comandante Chávez. Pero hoy se ha lanzado una arremetida internacional. No tengo ninguna duda, desde que vimos el inicio de esta campaña internacional, se está tratando de justificar y preparar las condiciones para una intervención imperialista extranjera en la vida política y social de Venezuela. Camaradas militares, compañeros de los movimientos políticos y sociales de la revolución, líderes, lideresas, jefes de poderes públicos, que nadie se llame engaño. Nosotros sabemos la fortaleza que tiene la revolución que construyó el comandante Chávez. Un año, aunque no es suficiente para demostrar la capacidad victoriosa de la revolución frente a las fuerzas imperialistas y enemigas del proyecto revolucionario, pero sí es un año, un tiempo estimable para valorar la capacidad de este pueblo para ser leal al proyecto del comandante Chávez y para defenderlo en todas las circunstancias. Pero también
queridos compañeros del mundo, así como la revolución ha demostrado saber y poder enfrentar guerras económicas muy fuertes, brutales, como la que le hicieron a Allende, han decidido en el imperio que la economía venezolana chille. Y aquí va el pueblo venezolano con su fuerza de trabajo, venciendo por etapas la guerra económica. Nos falta aún, claro que sí, pero lo más importante lo tenemos, es la conciencia del pueblo para entender que esta guerra económica viene de los sectores poderosos de la oligarquía y que hay que derrotarla con trabajo, con disciplina, con producción, con amor. Es lo más importante. Sería fatal tener recursos, amigos en el mundo y no tener pueblo consciente. Hay pueblo consciente para esta batalla y para muchas otras. Guerra eléctrica hemos enfrentado, guerra psicológica diariamente, y ahora pretenden, por la vía de pequeños grupos, seguir llenando de violencia el país. Y por una campaña mundial, compañeros, presidentes, vicepresidentes, primeros ministros, cancilleres, jefes de delegación, justificar lo injustificable. Hay maniobras por parte del gobierno de Estados Unidos en conchupancia con un gobierno lacayo de un presidente que ya en los próximos meses se va, un presidente de derecha que no es digno de su pueblo, que ha estado activamente obrando contra Venezuela, creando condiciones para que la OEA y otros organismos den un paso de intervención sobre nuestro país. Se trata del presidente de Panamá. He decidido, y así lo anuncio, frente a la conspiración abierta del canciller panameño, quien ha sido alertado una y otra vez por nuestro canciller, frente a la conspiración abierta del embajador del gobierno panameño en Washington, en la OEA, he decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá y congelar todas las relaciones comerciales y económicas desde este momento, en defensa de la soberanía de nuestro país y de la paz. Nadie va a conspirar impunemente contra nuestro país para pedir una intervención contra nuestra patria. Ya basta, ya basta. Llamo al pueblo a unirnos en defensa de la soberanía, de la independencia. Esta es la patria de Bolívar y tiene que respetarse. Quien se meta con Venezuela, sabremos responder. No vamos a permitir que se meta nadie impunemente con nuestra patria. Lacayo rastrero, presidente del Panamá. No representa a su pueblo. Panamá es un pueblo muy grande. Es el pueblo de Omar Torrijos. Es el pueblo donde estuvo nuestro libertador intentando la unión, enfrentando conspiraciones, las mismas de hoy. Que lo sepa quien lo tenga que saber, que lo oigan los que tienen que oírlo en el mundo. A Venezuela se respeta y no voy a aceptar que nadie conspire contra Venezuela para pedir una intervención internacional contra nuestra paz y nuestra soberanía. Me permiten ustedes, pero así es que se celebra un primer aniversario de la partida del comandante, en combate, en lucha huracanada, como nos enseñó el comandante Hugo Chávez. También leí unas declaraciones de José Miguel Insulza. Yo a Insulza le digo, quédese quieto, señor Insulza. No se meta con quien no lo ha llamado. Venezuela no ha solicitado
no ha solicitado un debate sobre su situación interna en la OEA. No hemos solicitado la intervención de la OEA en Venezuela. Estaríamos locos. La OEA es un organismo moribundo con 60 años de una mala historia de intervención y de dictadura. Óigalo bien, si alguien se lo puede hacer saber a José Miguel Insulza y al gobierno de Estados Unidos. No hemos solicitado ninguna comisión de la OEA. No vamos a aceptar ninguna solicitud en el campo del Consejo Permanente. Y si lograra autodenominarse, cosa que dudo que se haga, pero si lograra autodenominarse una delegación de la OEA para venir a Venezuela, tendrían que entrar clandestinamente a Venezuela, porque a Venezuela no la pisa ninguna delegación de la OEA. Sin nuestra autorización, sin nuestra invitación y sin la participación soberana. ¿Qué es eso que se creen? Nosotros hemos solicitado en UNASUR una reunión. Nosotros no creemos en la OEA. Ahí es poco lo que hay que hacer. Nuestro destino es Sudamérica. Ese es nuestro destino. Hemos solicitado, en el momento que se coordinen las agendas de los presidentes, presidentas, aquí está el presidente de la Unión de Naciones Suramericanas, precisamente el presidente Boturs, gran suramericanista, latinoamericanista, luchador de varias décadas, muy admirado y querido por nuestro comandante Chávez desde su época de teniente, de cadete. Hemos pedido que UNASUR haga una sesión a solicitud de Venezuela para llevar las pruebas del ataque fascista y golpista a que se ha sometido la democracia venezolana, para rendir información a nuestros hermanos de Sudamérica. Para eso lo hemos solicitado. Y en el momento en que se fije la reunión, allí estaremos como un clavel, con todas las pruebas del llamado al golpe de Estado, de las agresiones a los poderes públicos, del asesinato de hombres y mujeres, trabajadores, por parte de estos grupos fascistas. Allí estaremos. Pero mientras tanto, que Insulza sepa y averigüe, si en Chile no se dice, Insulza, no te vistas que no vas. La OEA no entra a Venezuela para ningún tipo de políticas intervencionistas, ni ahora ni más nunca. Así de sencillo. Que lo sepa el gobierno de Washington y el gobierno lacayo de Panamá. Es importante que nuestros hermanos del mundo sepan que el espíritu y la vocación unionista que el comandante Chávez sembró en nuestro pueblo está intacta. Pudiéramos decir que más bien lo que ha hecho es crecer la conciencia de la necesidad, como dijera la primera ministra Porcia Simpson, de fortalecer todos los mecanismos creados por la revolución bolivariana de Chávez. El ALBA va avanzando a su ritmo de consolidación, con la consolidación y la incorporación este año de 2 nuevos países que vienen a incorporarse al modelo social del ALBA. Decía presidente Boturs, la misión Milagro. La misión Milagro es la máxima expresión, si pudiéramos buscar un ejemplo de lo que es el humanismo, la solidaridad amorosa para los humildes, para los pobres. Más de 1.200.000 latinoamericanos y caribeños han recuperado sus vistas gracias a la misión Milagro de Fidel y de Chávez.
¿Cuántos millones de africanos, asiáticos, hubieran podido recuperar su visión con la aplicación de pequeñas intervenciones quirúrgicas con equipos del más alto nivel del mundo, si en vez de estar invirtiendo en guerras para derrocar gobiernos en Siria, para bombardear a pueblos como el iraquí, todos esos presupuestos de guerra se dedicaron, que sea una fracción, a la salud de los pueblos pobres del mundo? La solidaridad verdadera es la que sembró nuestro comandante Chávez. La solidaridad verdadera no es entregar lo que nos sobra, no, es compartir lo que tenemos entre todos. Y Hugo Chávez refundó la Unión de América Latina sobre la base de un nuevo concepto de solidaridad compartida y verdadera entre pueblos, entre líderes. Y por ahí vamos nosotros, comandante, por ahí vamos. Petrocaribe, UNASUR, grandes conspiraciones hay. Aquí hay líderes de más experiencia, mucha más experiencia que todos nosotros juntos. Daniel Ortega, comandante de una revolución, presidente de nuestro hermano pueblo de Nicaragua, siempre solidario. El propio presidente Buturs también le tocó encabezar en los 80 un movimiento revolucionario. Y ustedes saben todo el poder de intimidación, de presión que usa el imperio norteamericano. Lo saben mucho más que nosotros. Las provocaciones. Nosotros colectivamente, la dirección política de la revolución, bueno, compartimos la sabiduría que logramos tomar y captar de nuestro comandante Chávez y del pueblo venezolano para mantener el pulso del proceso revolucionario, para tener la paciencia suficiente para no caer en la diaria provocación de los enemigos de la patria, para saber llevar relaciones y replantear relaciones con el poder imperial del norte, y para saber, a través de la diplomacia, de la verdad, llevar las mejores relaciones con América Latina y el Caribe. Así se ha ido construyendo. Pero sin lugar a dudas, los enemigos de la patria venezolana, nosotros no nos engañamos, ni llamamos engaño a nadie. Los enemigos de la patria venezolana han decidido destruir la revolución bolivariana. Ellos estuvieron midiendo y decían, esta revolución, después de la partida del comandante Chávez, no aguanta una semana, no aguanta un mes, no llega a diciembre. En diciembre nos las echamos. Y pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, diciembre, y con una alta carga de desesperación y odio, se lanzaron, empezando el mes de febrero, en una ofensiva brutal, llena de odio, que a quien más daño le está haciendo en este momento es a la propia población de los sectores de clase media alta que han votado consuetudinariamente por las opciones de la derecha. Hoy la población de Chacao salió a la calle. Llamaron a nuestro ministro Rodríguez Torres, que ahorita se está movilizando y haciendo coordinaciones. Están obstinados de estas bandas de guarimberos fascistas y violentos. Hoy también la población de otros sectores del país ya han salido a las calles. Yo le hice un llamado a las VC, a los consejos comunales, a las comunas, a los colectivos. Candelita que se prenda, candelita que se apaga. Ahora le hago un llamado en este acto, aquí, en este acto que para nosotros tiene una gran carga emocional, afectiva, por el amor gigantesco que siempre supimos que teníamos por este hombre, Hugo Chávez, pero que lo que ha hecho es crecer después de su partida. Si antes amábamos a Chávez,
Hoy lo amamos el doble, el triple, con nuestro corazón, con nuestra vida. Y sé que así es el pueblo de Venezuela y nuestros pueblos hermanos. Es por eso que con todo ese amor, yo le hago un llamado a los sectores de clase media que están siendo víctimas de estos grupos vandálicos. Nadie venga a decir que poner una guaya para asesinar a un motorizado, que disparar y matar a un sargento de la guardia, que dejar que se muera una señora de 84 años por trancarle su casa y no dejarla salir hacia un hospital, es una protesta. Que nadie venga a decir que hay que escuchar los justos reclamos de las protestas. Una cosa es la protesta de un sector X, justa o injusta, politiquera o no, por la vía constitucional, legal, pacífica. Y otra cosa es buscar la violencia y la muerte. Hoy trataron de explotar 15 túneles del sistema de túneles de la vialidad nacional. 15 trataron de explotar. Hoy trataron de explotar y quemar puentes, viaductos, autopistas. Yo pregunto a la gente sensata de nuestra patria y a quien nos puede escuchar más allá, ¿esto se puede tolerar? ¿Es esto protestas justas? ¿Es esto lucha democrática? No, esto simplemente es bochinche fascista, vandalismo fascista. Por eso aplaudo a la Guardia Nacional Bolivariana, que capturó a buena parte de estos grupúsculos violentos y ya están entregados a la orden de la Fiscalía. Así que, compatriotas, estamos en plena batalla, 5 de marzo. Hace un año no queríamos aceptar esto. Nos ha costado mucho aceptar su partida. Siempre sentimos su presencia. Cuando el pueblo está movilizado o cuando vemos una parada militar que grita Chávez vive, la patria sigue. O cuando vemos a los obreros petroleros allí en la faja petrolífera que hoy lleva el nombre de Hugo Chávez. Siempre sentimos su presencia. Seguimos recordando su voz y sus orientaciones. Quedarán por siempre marcando esta generación de hombres y mujeres que tenemos una responsabilidad inmensa. Todos los que estamos aquí, que tuvimos el privilegio histórico de conocer a este gigante, Hugo Chávez, tenemos un compromiso tan grande como su ejemplo, como su legado. No podemos fallar, camaradas, líderes, jefes, militantes, hombres y mujeres de este pueblo, compañeros militares. Está prohibido fallarle al recuerdo eterno, a la memoria y al legado de Hugo Chávez. Está prohibido fallarle al futuro de Venezuela. No podemos fallarle a nuestra patria. Un año, vendrán nuevas pruebas. Preparémonos, pues, con serenidad, con tranquilidad. A estos grupos seguiremos aislándolos con la verdad y controlándolos con la autoridad que nos da la ley y la Constitución. Dispongámonos, pues, a trabajar. La mejor defensa del legado del comandante Chávez, la mejor defensa del derecho a la paz que tiene nuestro pueblo es cumplir los compromisos que hemos asumido con nuestro pueblo. Trabajo y más trabajo, dijera nuestro comandante, tomando el pensamiento del libertador. Que nadie se confíe, que nadie crea que ya el favor está hecho, que ya la obra está culminada, no. Todo todavía está por hacer. Nuestro comandante hizo un esfuerzo mucho más allá de su propia existencia vital, de sus propias energías físicas.
y nos dejó una patria con suficientes elementos para nosotros seguir abonándola. Que los hombres y mujeres de hoy, que tenemos conciencia de quién fue Chávez y de cuál es su legado y cuál es nuestra responsabilidad, tomemos su bandera y la mantengamos en alto. Ahí tenemos un pueblo que todos los días da el ejemplo, un pueblo de hombres y mujeres que todos los días da el ejemplo en el trabajo, en la disciplina, en la conciencia. Sigamos el ejemplo de Chávez y sigamos el ejemplo del pueblo de Chávez en el trabajo, en la disciplina, en la entrega y en el amor por nuestra patria. Muchas gracias, compañeros, que han venido de todas partes del mundo. Muchas gracias por tanto esfuerzo y por tanto amor. Venezuela sabrá defenderse y Venezuela sabrá seguir adelante en el camino trazado por el comandante Chávez. ¡Chávez vive! ¡Patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Muchas gracias, compañero. ¡Cuidado! Cuidado. Bien, ese fue el resumen del discurso que dio en la conmemoración del primer año de la partida de nuestro comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro. Yo quería, antes de irnos al corte, presentar un trabajo bien lindo. Luego les voy a decir de quién es. Dile que me enciendan el micrófono 2. Bien lindo, dura 1 minuto y pico, pero muy bonito. Luego está en alta definición, luego lo bajaré para presentarlo. Mañana mismo lo presentaremos, ¿no? Colócate ahí, ¿lo tienes listo? Ok. Vamos a verlo. Recordar quiere decir mucho más que tener a alguien presente en la memoria. Significa volver a pasar por el corazón. Juntos crecimos. Nos enseñaste a no tener miedo. A trabajar con nuestras propias manos por lo nuestro. Aprendimos a cuidar la tierra como si fuera nuestra madre. Que la diversión coloca colores al compromiso. Nos enseñaste que quien quiere, puede. Que todos y cada uno de este país formamos una sola nación. Todo eso aprendimos al subirnos en los hombros de un gigante. Hasta siempre. Por hacer este video nos lo envió los camaradas de Trinchera Creativa. Un abrazo desde acá. Trabajo bien hecho, muy bonito, corto, preciso. Nos dibuja el comandante, nos lo dibuja. Muy bonito ese trabajo. De verdad, la gente de Trinchera Creativa, un abrazo. Lo hicieron bien. Muy bien. Quería leer algo antes de irnos al corte, porque al regreso vamos a tener un especial del comandante, un especial que teníamos ya por allí creado y queríamos dejárselo. En este libro de Chávez Nuestro, de Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez, 2 periodistas cubanos, que le hicieron varias entrevistas aquí a la mamá de Chávez, a los amigos de Chávez, a los amigos de infancia, a los hermanos.
Tienen una parte en donde entrevistan al comandante y el comandante dice, a mi promoción le dieron el nombre de Bolívar. Ese fue para mí un día de emoción y júbilo. Se oponían algunos viejos militares quienes argumentaban que el nombre de Bolívar era muy grande para un grupo, que sería enorme el compromiso que llevaríamos, que ya había otra promoción llamada de esa manera, la de 1940. Aún así, nos dieron ese nombre y a partir de entonces no fuimos otra cosa que los bolivarianos y nos sentíamos como tales. Desde la academia, no solo impartía de vez en cuando algunas charlas a los soldados sobre el pensamiento del Libertador, sino que cuando me tocaba sancionar a los cadetes, jamás les imponía un esfuerzo físico, dar vueltas al patio corriendo, que era lo que se hacía, sino que los paraba en grupitos frente a la estatua de Bolívar. Les leía sus textos o los llevaba a un salón de clases a la hora del casino y de la diversión y les contaba pasajes de la campaña admirable. Esa pasión por Bolívar comenzó en aquellos años estudiando la historia militar con el general Jacinto Pérez Arcay y con el comandante Betancur Infante, que era otro excelente instructor de historia. Pérez Arcay les contó a ustedes el lío del cual me salvó luego de una conferencia en la casa natal de Bolívar, en la que me enfrenté públicamente a alguien que dijo que el Libertador era un tirano. En mi intervención de ese día traté de argumentar la situación que afrontó Bolívar. Sí, él gobernó realmente bajo dictadura, pero una cosa es una dictadura por necesidad, por obligación, debido a la anarquía, y otra, tiranizar a un pueblo. En una ocasión le dijo a su pueblo, no me pidan que hable de libertad. ¿Cómo hablar de libertad si he asumido la dictadura? Frente a aquella tendencia antibolivariana de descrédito a su figura, comencé a argumentar con datos históricos esa situación. Entonces alguien dice, una mujer, estos son unos pichones de dictadores. Le repliqué duro y se abrió el debate. Después se paró un profesor de historia del MEP y defendió mi posición. La novedad llegó a la academia. Tuve que hacer un informe el domingo por la noche y Pérez Arcay me salvó de aquel lío que hubiera podido costarme la expulsión de la academia por emitir opiniones políticas. Cuando Carlos Andrés Pérez me entregó el sable de graduado en la academia, ya yo traía el azimut, la brújula perfectamente orientada. El Hugo Chávez que entró allí fue un muchacho del monte, un llanero, con aspiraciones de jugador de béisbol profesional. 4 años después salió un subteniente que había tomado el rumbo del camino revolucionario. Alguien que no tenía compromisos con nadie, que no pertenecía a movimiento alguno, que no estaba enrolado en ningún partido, pero sabía muy bien a dónde me dirigía. Como dijo José Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. Hugo Chávez ya era el hombre y sus circunstancias. Y dice más adelante, el 4 de febrero de 1992, me llevaron preso unas horas después del inicio de la rebelión. Cuando estaba el Ministerio de Defensa en la misma oficina donde hoy está García Carneiro, allá mismo me llevaron y al rato me vi sentado tomando café, fumando y muy preocupado. Y oyendo lo que hablaban los generales me di cuenta de que iban a comenzar a bombardear a los muchachos de Maracay y Valencia. Me dirigí a un almirante y le pedí que me permitiera hablar con mis compañeros en esos lugares. Tienen que evitar ustedes una matanza. Ya hemos depuesto las armas. Dice acá, se me ocurrió entonces una idea, quizás pueblerina, pero práctica. Manden a llamar a alguien de Radio Apolo, que lo oyen mucho en Maracay, y yo les transmito el mensaje por esa vía. Ahí surgió la idea de incorporar todos los medios, incluida la televisión, que no fue exactamente a mí a quien se le ocurrió. Uno de los almirantes, inspector de la Fuerza Armada, dijo, Chávez, podríamos llamar a los medios para que usted lance su mensaje de rendición a toda la gente. Estuve de acuerdo y así se hizo. Ellos querían entonces que escribiera mi mensaje y yo me negué de plano. No voy a escribir nada, voy a llamar a la rendición, les doy mi palabra de honor. Pedí mi boina, mi fornitura, porque recordé a Noriega,
a quien los americanos lo sacaron todo doblado, desmoralizado. Yo voy a salir con dignidad, pensé. Entonces salí y dije lo que ustedes ya conocen. Después en la cárcel descubrimos que antes de la rebelión del 4 de febrero de 1992 habían intentado asesinarme. Ocurrió 3 meses antes, en diciembre de 1991. El movimiento fue penetrado por ciertas organizaciones de extrema izquierda que ahora son de extrema derecha. Grupos que siempre han sido mercenarios, algunos procedentes de Bandera Roja, de la gente de Gabriel Puerta Ponte y otros. Bandera Roja infiltró el movimiento militar a espaldas de los comandantes. Habían estado incitando a los oficiales subalternos, a los capitanes y a un grupo de sargentos para que desconocieran nuestro liderazgo. Yo me negaba a incluirlo a ellos en el comando. Teníamos informaciones de cuáles eran sus tendencias y sabíamos que estaban empujando a un sector de la Fuerza Armada para que se lanzara a una la rebelión contra nosotros, con la idea de apoderarse de la dirección. Cuando detectamos la infiltración, la combatimos muy duro. Recuerdo que ese diciembre llegué hasta aquí, hasta Miraflores, a conversar con unos oficiales que teníamos comprometidos. Vine a decirles en persona: nadie mueve un soldado si yo no doy la orden directamente. Ustedes conocen mi letra y mi firma. Hice lo mismo en el batallón de tanques y en el de los paracaidistas. El primero que me alertó fue el negro Chourio, que era teniente de mi batallón. Mire, mi comandante, me llamaron a una reunión y me dijeron que si yo estaba dispuesto a sacar el batallón a espalda suya. Esto es muy grave, se está cocinando una traición. Después de la alerta comencé a investigar con un grupo de comando. Logramos frenar lo que hubiera significado el aborto del movimiento. En ese momento, Bandera Roja discutió la posibilidad de matarme, de sacarme del medio y planificó el asesinato. Ya ustedes saben para quién trabaja Bandera Roja. Una noche incluso me invitaron a una reunión y yo fui inocentemente, pero los que tenían la misión no se atrevieron a atentar contra mi vida. De eso me enteré después en la cárcel, cuando uno de los implicados en aquel intento de asesinato me hizo toda la historia. Una noche en que estábamos cantando con una guitarra y viendo la luna por la ventana. Mire, mi comandante, yo tengo algo por dentro y quiero decírselo porque ahora sí lo conozco. Me habían convencido de que usted había vendido la revolución, que estaba desmontando el movimiento, entregándolo a los generales que había negociado. Yo fui designado para matarlo. Me contó todo. Fue el único intento de asesinato que conocí así por testimonio directo. Dice más adelante el comandante. Dice, le hace una pregunta a los periodistas. Dice, su hija María Gabriela nos dijo hace un rato: quiero a Fidel como a un abuelo, porque él quiere a mi padre como a un hijo. Y contesta Chávez: es verdad, Fidel es como un padre, así lo veo yo también. Y una vez hasta se lo escribí. Desde hace mucho tiempo, él ha sido para mí una referencia obligada. En la cárcel leí mucho, La historia me absolverá, Un grano de maíz, sus discursos y entrevistas. ¿Saben que le pedí a Dios en la cárcel? Dios mío, quiero conocer a Fidel cuando salga y tenga la libertad para hablar, para decir quién soy yo y qué pienso. Pensaba mucho en eso, en salir para conocernos. Luego se produjo el encuentro en La Habana. Ahora en diciembre, a ese encuentro estuve yo en La Habana. Por eso decimos que muchos de nosotros estuvimos en circunstancias muy cercanas a lo que fueron eventos históricos. Ahora en diciembre se cumplirán 10 años. Esto se escribió en el 2004 se escribió esto. Nosotros fuimos a La Habana. Esa reunión fue para mí maravillosa y no olvidaré aquel contacto, las primeras horas de conversación. A medida que han pasado los años, Fidel se ha venido erigiendo como un padre. Así lo vemos mis hijos y yo, y hasta el nieto Manuelito, que dicen que se desternilló de la risa cuando vio a Fidel. El día que él entró a la casita de la abuela en Sabaneta, tuvo que agacharse. La puerta es bajita y él, un gigante, yo lo veía, ¿no? Y le comenté a Adán mirándolo allí como si fuera un sueño. Esto parece una novela de García Márquez. Es decir, 40 años después de la primera vez que escuché el nombre de Fidel Castro, él estaba entrando en la casa donde nos criamos.
Recuerdo aquel acto en la Plaza Bolívar que pusieron la tarima donde no era por un problema de seguridad. Ay, Dios mío, esto es como una novela de esas que escribe el Gabo, pero en vez de 500 años de soledad, nosotros tendremos 500 años de compañía. Fidel para mí es un padre, un compañero, un maestro de la estrategia perfecta. Algún día habrá que escribir tantas cosas de todo esto que estamos viviendo y de los encuentros que he tenido con él. Se ha venido fraguando una relación tan profunda y tan espiritual que estoy convencido de que él siente lo mismo que yo. Ambos tendremos que agradecerle a la vida el habernos conocido. Y dice aquí, no voy a traicionar mi infancia de niño pobre de Sabaneta. Inmediatamente después que enterramos a la abuela Rosa Inés en enero de 1982, me fui para la casa de Adán y allí en la noche junto a una lamparita que él tenía en su pequeño estudio escribí un poema dedicado a ella. Me salió de un tirón, fue una especie de juramento ante Rosa Inés, una memoria que es para mí sagrada. Quizás algún día, mi vieja querida, dirija mis pasos hacia tu recinto. Con los brazos en alto y con alborozo, coloque en tu tumba una gran corona de verdes laureles. Sería mi victoria, sería tu victoria, y la de tu pueblo, y la de tu historia. Y entonces, por la madre vieja, volverán las aguas del río Boconó, como en otros tiempos tus campos regó, y por tus riberas se oirá el canto alegre de tu Cristo fue, y el suave trinar de tus azulejos y la clara risa de tu loro viejo. Y entonces, en tu casa vieja, tus blancas palomas el vuelo alzarán, y bajo el matapalo ladrará guardián, y crecerá el almendro junto al naranjal, y también el ciruelo junto al topochal, y los mandarinos junto a tu piñal, y enrojecerá el semeruco junto a tu rosal, y crecerá la paja bajo tu maizal. Y entonces la sonrisa alegre de tu rostro ausente llenará de luces este llano caliente, y un gran cabalgar saldrá de repente, y vendrán los federales con Zamora al frente, y el Catire Páez con sus 1000 valientes, las guerrillas de Maizanta con toda su gente. O quizás nunca, mi vieja, llegue tanta dicha por este lugar. Y entonces, solamente entonces, al fin de mi vida yo vendría a buscarte, mamá Rosa mía, llegaría a la tumba y la regaría con sudor y sangre, y hallaría consuelo en tu amor de madre, y te contaría de mis desengaños entre los mortales. Entonces abrirías tus brazos y me abrazarías cual tiempo de infante, y me arrullarías con tu tierno canto, y me llevarías por otros lugares a lanzar un grito que nunca se apague. Vamos a un corte y ya regresamos.